Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Proverbios 29:18, voy a leer primero la versión Reina Valera 60. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nueva versión internacional lee de esta manera: donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Traducción, lenguaje actual: donde no hay buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Traducción viviente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos gozado en tu presencia. Danos gracias, Señor, para que nos gocemos en tu palabra, podamos salir nutridos bíblicamente, Padre, del plan que tú tienes para nuestra vida. Yo te pido, Señor, en este momento que si hay alguna necesidad en cualquiera de las almas que están en este edificio, en este momento, tú puedas hacerte presente en esa necesidad, Padre. Así como supliste la necesidad de miles en aquel día, suple la necesidad que traiga mi hermano. No sé si es necesidad material o mi hermana traiga una necesidad espiritual. Yo sé que al Dios que yo sirvo puede suplirlo todo. Así que te pido, Padre, en este momento, que durante el mensaje y con tu presencia, tú puedas, Señor, a cada uno de nosotros guiarnos, Señor, guiarnos más a tu presencia, guiarnos a ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Se pueden sentar, amados. Hoy les traigo el segundo mensaje, la visión. Y como subtítulo le puse: tu identidad es la clave para cumplir la misión en tu visión. ¿Y por qué es importante la identidad, amados hermanos? Porque nosotros necesitamos saber quiénes somos para poder cumplir con nuestro papel aquí en la tierra. En muchos lugares malinterpretan la misión o dividen la misión personal con la misión eclesiástica o congregacional. Yo he aprendido, amados hermanos, que no podemos nosotros dividir nuestra participación en casa y en la iglesia. Tenemos que ser los mismos. La misma identidad que tenemos en casa, tenemos que tenerla en la iglesia, en el trabajo. Dios no quiere bendecir a un Pedro. Dios solamente quiere bendecir a Pedro, no a Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3 en la misma persona. Dios nos ha dado una sola identidad. Y esa identidad no tiene nada que ver con el país donde nacimos. Esa identidad no tiene nada que ver con nuestro nombre o con nuestro apellido, con nuestro trabajo. Esa identidad tiene que ver con el ADN divino de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos tenemos el ADN de Dios. Especialmente todos aquellos nacidos de nuevo tenemos el ADN, las primicias del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora nuestro trabajo es entender el qué hacemos aquí. Hay varios teólogos que dicen, amados hermanos, que la Biblia se contesta así: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí en la tierra con el demonio, con el diablo? ¿A dónde voy y cómo llego ahí? Y cuando entendemos esas preguntas, nos enfocamos en definir cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando encontramos esa identidad, muchos cometen el error de decir: bueno, yo soy nacido de nuevo, yo soy cristiano y fui creado para adorar a Dios. Pero se desentienden de que en la tierra es el único lugar como creación donde podemos adorar a Dios de diferentes maneras. En el cielo no va a haber de otra, hermanos.
Vamos a adorar a Dios. Literalmente vamos a estar adorando a Dios. Aquí en la tierra yo puedo adorar a Dios con mis acciones. Yo puedo adorar a Dios con quién soy yo. Yo puedo adorar a Dios con cómo yo lo represento a Él. Es imposible que Dios, amados hermanos, divida tu casa cuando te involucras en la iglesia. Es imposible que Dios divida tu casa cuando traes a Jesús a tu trabajo. Es imposible que se divida tu trabajo por causa de Jesús. Te voy a decir por qué. Porque el mismo Jesús que te quiere usar en el ministerio, te quiere usar en tu casa y te quiere usar en tu trabajo, tenemos que ser los mismos todo el tiempo. No podemos tener tres personalidades. Cuando tú sales a la calle empiezas a meditar en la persona. Hay personas que les encanta y nada en contra de eso. Yo no creo que sea pecado que traigan pantalones rotos los jóvenes o los mayores. Algunos tienen el cabello largo, algunos se visten con trajes pegaditos, otros con trajes flojos. Eso no define la identidad de una persona. Nosotros como seres humanos nos enfocamos en lo que traen puesto, en lo que manejan, en qué tan grande es su vivienda, en si hablan bonito o no. Pero Dios se enfoca en el corazón. Y cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que todo lo que sale de la boca de una alma, de un humano, viene del corazón. Y Dios quiere mostrarnos a nosotros cómo esa persona está internamente basado en lo que esa persona dice. Este año, amados hermanos, la dirección divina del Señor para la congregación es que es el año de la mayor capacidad, de mayores logros, pero eso requiere cambios en nuestra vida personal y nuestra vida ministerial. Como iglesia nos hemos encargado de aplicar esos cambios. La próxima semana usted va a tener una presentación, primero Dios, en video. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia este año? ¿Qué estructura tenemos? ¿Qué plan tenemos para las almas? Para las personas que nos visitan. Y usted, yo sé que va a salir nutrido con eso, va a salir motivado de la visión o la misión de la iglesia. Pero para que usted participe en eso, usted necesita saber quién es usted en la iglesia. Por ejemplo, cuando yo conozco mi identidad, yo sé lo que yo soy capaz de hacer. Yo sé los talentos que Dios me ha dado. Yo sé lo que yo puedo hacer en Dios. Yo no me puedo poner, hermanos, a cocinar para todos ustedes porque tal vez los envenene. Ese no es mi fuerte. Mi fuerte es comerme la comida. Yo me conozco. Yo no me puedo poner a cantar todos los domingos, hermanos, porque si no le voy a cantar a mi esposa solamente. Entonces yo necesito saber en dónde. En el principio de mi ministerio yo estaba tomando clases de piano y me encanta la alabanza, pero ya era pastor. Tenía un trabajo, 2 trabajos en ese entonces. Y yo tuve que decidir, o me enseño a predicar o me enseño a tocar el piano. Y me enfoqué en la predicación, en la palabra de mis hermanos. Entonces yo entiendo que Dios me ha puesto a predicar la palabra. Ahora usted dice, bueno, hay personas que tocan el piano, gloria a Dios por esos talentosos. Yo no. Yo he entendido que en los caminos del Señor no es cuán talentoso seas tú, es cuánta disciplina tengas tú. Lo voy a repetir, en los caminos del Señor y en la vida secular o cotidiana, amados hermanos, no es tanto cuán talento tengas tú, sino cuán disciplinado seas tú para lograr lo que te propones en Cristo Jesús. Disciplina. Yo cuando era joven era bastante bueno para el fútbol, hermanos. A los que saben de fútbol, yo era medio de contención. A mí nunca me gustó, no es que no me gustaba, pero me llamaba más la atención pasar la pelota que meter un gol. Me llamaba más la atención mandar un centro para que alguien lo cabeceara y metiera un gol. Esa era mi pasión. Y me dediqué a eso. Y no era bueno, hermanos, al principio, pero me dediqué a eso y fui bastante bueno. ¿Qué pasó? Se me subió. Era medio creído en eso. Llega una vez, estamos en la selección de Sinaloa, un grupo musical que se llama la Banda del Recodo, eran los patrocinadores. Ellos pagaban el autobús, el hospedaje, la comida de todos los jugadores, hermanos. Íbamos a ir a Guadalajara porque los equipos
profesionales iban a estar ahí escogiendo jugadores y era un torneo nacional. Tenía que yo estar en el campo de fútbol donde nos iban a llevar a las 10 de la mañana. El viernes anterior me fui de fiesta con mis amigos. Tenía 15 años, hermanos. Y el sábado me despierto a las 12 del día. Se fue el camión sin mí. Fue culpa del camionero, hermano. Yo le dije que llegara tarde. Fue mi culpa por indisciplinado. Pero lo que más me dolió, y fue en la carne, hermano, pero me dolió. Cuando regresó el equipo, me di cuenta que los Tecos, un equipo de Guadalajara, había escogido al que era mi suplente. Y el hombre ahí se retiró en los Tecos, hermano, de mediocampista. Él fue disciplinado. Él no era tal vez tan talentoso como yo, pero la disciplina lo llevó a lugares más altos en esa área que su servidor. Es un testimonio personal que yo les comparto. La disciplina nos va a ayudar a que nosotros alcancemos a lograr nuestras metas. Tenemos que ser disciplinados en las cosas de Dios. Cuando conocemos en qué somos talentosos, qué es lo que Dios nos ha dotado, a qué Dios nos ha llamado y nos enfocamos en esto, la gloria va a ser de Dios, hermanos, porque Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Hermanos, yo le agradezco a las personas que iniciaron en este ministerio conmigo, porque ni yo me aguantaba los mensajes. Eran malos, sinceramente. Fue la gracia de Dios que mantuvo a esa multitud de 12 personas ahí conmigo por 6 meses. Pero nos empezamos y seguimos preparándonos, hermano. Tenemos mucho que aprender, pero tenemos que ser disciplinados. Amén. Yo les leí en el principio el proverbio 29:18. Y cuando yo les leí ese proverbio, se lo leí en diferentes versiones. La semana pasada les enseñé que la palabra visión en el hebreo es la palabra hatzón, con kal al inicio. Y esa palabra significa sueño, revelación, oráculo. Oráculo es una oración contestada o una oración contestada por medio de una revelación. También significa profecía y visión. Yo les di 4 versiones diferentes. La Reina Valera dice: sin profecía el pueblo desenfrena. Nueva versión internacional dice: donde no hay visión el pueblo se extravía. El lenguaje actual dice: donde no hay un buen gobernante el pueblo no sabe qué hacer. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En pocas palabras, sin dirección divina, sin visión, es imposible gobernar a la familia, gobernar el trabajo, gobernar la iglesia o las relaciones, hermanos. Si no hay una dirección divina, no sabemos qué hacer. Yo recuerdo mis domingos cuando yo no conocía a Dios. Yo recuerdo mis sábados. Yo venía de un fracaso matrimonial, yo no conocía a Cristo, lo único que conocía eran unos amigos bien parranderos. Y yo recuerdo que todos los sábados y los domingos me despertaba mareado, sin dirección, sin visión de lo que yo iba a hacer. Yo perdía mi tiempo esos fines de semana, yo no hacía nada. Yo quería que pasara ya el sábado y el domingo para estar en el trabajo el lunes. Así era la vida, sin Cristo, sin visión y sin misión. Hoy entiendo, es diferente. Hoy, amados hermanos, son los días que más comunión tengo con el Señor. Viernes, sábado, domingo. Hoy sé lo que tengo que hacer. Yo sé que voy a hacer, por ejemplo, mañana. Y cuando tú sabes lo que vas a hacer el próximo día en tu trabajo, en tu familia, cuando tú planeas, hay algo en tu estómago que no te deja ni siquiera dormir en las noches porque ya quieres que sea mañana para empezar a hacer esas cosas. Eso es tener visión y dirección. Eso es saber quién eres tú en la vida. Sin esto, hermanos, estamos perdidos. La definición de locura es hacer lo mismo por años, esperando resultados diferentes. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios en la iglesia. Lo que no trabaja, deshacerlo y empezar a hacer cosas nuevas. Pedir dirección de Dios.
pedirle, orar por la iglesia, hacer cambios, tener otra estructura, tener clases de formación. Todo eso viene, hermanos. Al final de este mes todo eso va a estar en pie en esta iglesia. Pero para eso se necesita tener disciplina. ¿Qué quiero decir eso? Si yo empiezo esas clases, hermano, con los maestros, tenemos los maestros en material y empezamos esas clases normalmente empiezan avivadas, pero a la mitad del año ahí se ve lo avivado que va a ser tu clase. Se necesita disciplina aún para venir a aprender. Se necesita apartar ese tiempo para venir a aprender qué es lo que Dios quiere para conmigo. Se necesita disciplina, amados hermanos, para ser buenos esposos y buenas esposas. La palabra gobernar significa lo mismo. Lo siguiente, hermanos, en el hebreo. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 9, 17. 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. En este versículo, cuando nosotros leemos en esta palabra, amados hermanos, el pueblo estaba clamando a Dios para que Dios le diese un rey. Señor, danos un rey. Mira que los otros pueblos tienen rey, ellos los gobiernan, queremos ser gobernados. Y bueno, si quieren rey, ahí les va el rey. Entonces me desprecian a mí, yo les voy a dar un rey que los gobierne más. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 9 versículo 17: luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Y si Dios escogió a Saúl para que gobernara su pueblo, quiere decir que Saúl, la identidad de Saúl era ser de un buen gobernante. Todos sabemos la historia, que ese varón cayó de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué cayó de la gracia de Dios? ¿Por qué cayó ese rey? Porque el enemigo le robó su identidad. Era un hombre alto, un hombre guapo, un hombre talentoso, un hombre que lo veías y te impactaba. ¿Qué pasó? Quitó la mirada del Señor. El enemigo le robó la identidad y por eso cayó. Él era capaz de gobernar al pueblo, él era capaz de hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, pero el enemigo le robó su identidad. La palabra gobernar, la cual viene en ese versículo, significa lo siguiente. Es la palabra atzar en el hebreo, la cual significa mantener. Necesitamos mantener a la familia, hermanos. No solamente mantenerlos con comida, sino mantenerlos unidos, mantenerlas sanas, cuidar de ellas. Gobernar, congregar, prevalecer, retener, ser capaz, impedir que la maldad llegue, cerrar la puerta o abrirla cuando necesitamos. Eso es lo que significa la palabra gobernar. Saúl era capaz de eso. En el mismo libro de 1 de Samuel, vaya al capítulo 3, versículo 1. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, tú y yo nos vamos a dar cuenta que había una visión, la cual Dios había puesto para el pueblo. Y la visión que Dios le había dado al pueblo era obviamente de tener jueces, de tener sacerdotes. En ese entonces todavía no había rey. De hecho, el profeta Samuel, el cual ungió a Saúl, aquí es cuando él inicia su ministerio, pero desafortunadamente la enseñanza que te voy a dar es que para que Dios acelerara el ministerio de Samuel, tuvo que haber frenado a alguien más. Le dejó de dar visión al sacerdote, al liderazgo que había en ese entonces, en esa casa, en esa iglesia, en ese trabajo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era como el pastor general de la sinagoga, de la iglesia. ¿Quién era Samuel? Un discípulo que estaba ahí sirviendo, un discípulo, incluso él vivía ahí, su madre lo había entregado ahí porque su madre no podía tener hijos y la madre hizo un pacto. La madre dijo: Señor, te hago un voto, tú dame un hijo y después que yo lo destete lo voy a traer para que te sirva. Ana cumplió al traer a su hijo y ese hijo fue Samuel. La palabra de Dios dice que cuando este joven ministraba en la presencia del pastor general de Elí, la palabra de Jehová escaseaba, dice. Escaseaba en aquellos días. No había visión. Ayúdeme a predicar, hermano. Cuando usted dice amén, cuando usted contesta, quiere decir que le estoy predicando a gente que está viva, gente que está escuchando, hermanos.
No había visión, pero se fija que no hay visión cuando no hay palabra. La palabra de Dios es el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. El verbo es Dios. No había palabra, no había comunión, no había oración. Y en el versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo de que no podía ver. No podía ver. Aquí literalmente nos está diciendo que él se estaba quedando ciego. Por revelación, te puedo decir que aquí está hablando más que sus ojos. Ahí está hablando del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. El plan divino que Dios tenía para el pueblo de Israel. Él fue un excelente, al principio de su ministerio, un excelente cristiano. Un cristiano avivado. Pero se descuidó porque estaba jugando, porque era hipócrita, hermanos. La palabra hipócrita dice que describe en el original que cuando somos hipócritas actuamos ser algo que no somos. Entonces Elí era un excelente predicador, pero un padre caído. Pastor, ¿usted cómo sabe eso? La Biblia dice que sus hijos servían en la iglesia, pero que andaban en el mundial, hermanos. Andaban invitando a gente al mundial, pero venían y se comían la ofrenda de Dios. Eso me demuestra que Elí fue un mal gobernante en su casa. Fue un mal gobernante en la iglesia después de que se descuidó. Perdió su identidad, hermanos, igual que Saúl. El enemigo le robó la identidad, la visión se oscureció. Y cuando eso sucede, amados hermanos, cuando eso sucede, cuando no hay visión, quiere decir que el liderazgo ha dejado a Dios a un lado. Han dejado de preocuparse por escuchar la voz de Dios. En el versículo 3 del mismo capítulo, la Biblia dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, vivía en el templo, donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Por qué les digo que Dios aceleró el proceso, el ministerio de Samuel? Porque a Samuel no había pasado por el curso de escuchar la voz de Dios. No había pasado por la plenaria de escuchar a Dios. Pero al Señor le interesaba poner a una persona que estuviera adorándole, que estuviera sirviéndole en todas las áreas de su vida. Y la palabra de Dios, parafraseándoles esto para ir avanzando, amados hermanos, dice lo siguiente: que después de la tercera vez que Jehová decía Samuel y él decía heme aquí, él pensaba que era el pastor el que le estaba hablando. Ojo acá, que hay revelación. Él pensaba que era el pastor el cual lo llamaba, pero era Dios llamándolo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, hermanos? En mi primera iglesia había aproximadamente unas 10 personas. Muchos tenían problemas económicos. Y cuando había un cumpleaños, normalmente a mí me tocaba llevar la carne, hermanos. Me tocaba llevar los refrescos. Normalmente yo decía heme aquí. Pero llegó una ocasión en que después, en cada fiesta de cumpleaños que hacíamos en la iglesia, estaba el pastor y había una señora que le ayudaba. Linda señora, Dios la usaba. La señora era muy buena para organizar, hermanos, convivios y todo eso. Entonces, cada vez que había una fiesta, me hablaban: hermano, ¿puede traer eso? Claro que sí, hermano. Entonces, después de un tiempo, cuando me entraban las llamadas a mí, era el viernes y la señora en ese cumpleaños, ay Dios mío santo, otra vez yo, decía. Sí, dígame, hermano, ¿puede traer 20 libras de cecina? Oh, claro que sí, hermano, pues estamos para servirle. Y decía: otra vez yo. Así, hermano, así, o sea, y decía, bueno, lo voy a hacer. Iba el domingo en mi carro, hermanos, vivía en Guaycera, de Guaycera hasta Noca. Iba escuchando la canción, heme aquí, envíame a mí, Señor. Me iba gozando y me timbraba el teléfono y decía, y la señora, digo, dígame, hermana. Oye, hermano, ¿trae la carne? Sí, aquí la traigo. ¿Podrá pasar por una hielera, hielos y unos refrescos? Dice. Sí, como no, hermana, aquí estamos para servir. Otra vez yo decía. Hermano, yo pensé que me estaba hablando el pastor o la hermana,
pero el que me estaba llamando a mí era Dios. Dios me estaba llamando a mí. No era la hermana, no era el pastor, era Dios que quería usarme. ¿Cuántas veces te ha pasado así? Yo creo que al que más le pasa eso aquí es al hermano Israel. Le hablo para pedirle algo para la iglesia, para hacer algo. Yo me imagino que tal vez yo estoy trabajando en eso, hermano. Así se empieza. Pero pensamos que es el pastor queriéndonos usar, pero es Dios usándonos. Amén. Samuel pensaba, dime Elí, no, yo no te hablé, yo te hablé. Okay. Tercera vez Samuel, ya la tercera vez dice, es el Señor. Cuando te vuelva a hablar, dice Elí, dile, heme aquí, Señor. Y lo llamó para decirle, ¿sabes qué? En unos días Elí y sus hijos los vamos a matar. Entonces cuando le dice Elí, ¿qué fue lo que te dijo? No me encubras nada. Y le dijo lo que pasó. Dice, Él es el Señor, Él sabe lo que hace. Dice, Elí se había dado cuenta que era demasiado tarde para que Dios lo usara en la oficina del ministerio. Elí sabía que le había fallado al Señor. No lleguemos a ese punto, hermanos, tú y yo. No lleguemos ahí. Elí sabía que él y sus hijos habían perdido la identidad de ministros. Y Samuel en ese tiempo entendió que Dios estaba acelerando su ministerio, acelerando a su familia, acelerando todo. Tal vez Dios te está hablando en diferentes áreas, tal vez no tenga que ver con el ministerio, pero tiene que ver con tu casa o con tu trabajo. Haz cambios antes que le den ese puesto que tanto deseas a otra persona. Haz cambios, porque yo te garantizo que en enero del 2017, si no haces cambios, vas a estar quejándote de las mismas quejas. Tenemos que hacer cambios, como iglesia igual. 2015 fue un año de aprendizaje, hermano, pero créeme que en unos meses no van a reconocer esta iglesia. Yo dije que en unos meses no van a reconocer esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Se le va a aplaudir, apláudele bien, amado. Gloria a Dios. Cuando Dios, amados, nos habla de una visión, tenemos que estar preparados para cuando llegue el desánimo, cuando llegue la crítica destructiva, cuando nos falle la fe. Yo estuve hablando esta semana en unos videos sobre los enemigos de la visión y quiero que usted entienda que cuando yo le hablo ahí, estoy hablando de su vida personal, de su visión con su esposa, con sus hijos. Y muchas veces en el matrimonio lo que llega es el desánimo. En el matrimonio lo que llega es la división. En el matrimonio lo que llega es la falta de convicción. Ya no creemos en nuestra pareja, ya no creemos en nuestro... Déjame decirte, amados hermanos, que si Dios te puso con esa persona, Él te puso para que sean transformados, para que tu familia salga adelante, para que tus hijos no tengan que pasar por los mismos errores que tú pasaste. Pero tienes que entender que si viene el desánimo, si viene la falta de unidad, si viene la falta de convicción, si viene la falta de integridad, cuando ponemos los ojos en otras cosas que no sea lo que Dios tiene para nosotros, y después de eso, amados hermanos, viene la crítica constructiva. No necesariamente la crítica constructiva la genera la división, sino cuando yo les comentaba, el grupo que está aquí el viernes, amados hermanos, que cuando murió Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista simboliza para nosotros los cristianos lo siguiente: la muerte al yo. Juan el Bautista era un gran siervo de Dios, profeta de Dios, pero aún él tenía que morir a su yo para que el Señor creciera. El yo, cuando muere el yo mío, el Señor crece. Ahora, cuando el yo mío, lo que yo quiero, muere, amados hermanos, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. La Biblia dice que después que Juan el Bautista murió, nuestro Señor Jesús alimentó una multitudes, caminó sobre el agua, sanaba a los enfermos. Y después en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo dice que llegaron los religiosos acomodados de ese tiempo y empezaron a criticarlo en frente de las multitudes. La respuesta de Jesús fue la siguiente, amados hermanos. Vinieron a criticar a su equipo de trabajo, a su liderazgo, y le empezaron a decir: Señor, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, están quebrantando la ley. La respuesta de Jesús es intachable, irreprensible. Dice: ¿qué es peor?
que ellos no se laven las manos o que ustedes no honren a sus padres. Se quedaron calladitos, amados hermanos. La autoridad moral es necesaria para que tengamos autoridad espiritual. Si tú no tienes una autoridad moral, si tu moral no está bien, es imposible que tú reprendas a alguien limpio. Con esto termino. Mateo capítulo 24, versículo 45. Gracias, Jesús. Esta es la parábola del buen siervo. Y el buen siervo sabe quién es un siervo. Ahora, yo no sé si usted sepa qué es siervo. Literalmente, alguien que sirve. Pero si tú estudias esa palabra, el ser siervo significa que somos esclavos voluntariamente o involuntariamente. Tú y yo como cristianos, la Biblia dice que somos esclavos voluntarios de Cristo. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que cuando todos sus bienes, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dirige en su corazón, si esta persona dijere en su corazón, mi Señor tarda, si el Señor viene pronto, pero no nos dijeron cuándo, así que mira, vamos a gozárnosla. Versículo 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos. El siervo malo golpeando a los siervos buenos. Aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios está con los siervos que saben su identidad. Dios está con los siervos que conocen su identidad. Dios está con el cristiano que conoce cuál es su papel. Y Dios, amados hermanos, castiga a aquellos que no hacen lo que tienen que hacer. Proverbios capítulo 29, versículo 19. En la Reina Valera habla del esclavo y que el esclavo no hace, o el siervo no hace lo que escucha, aunque entienda las palabras. Y suena lindo, pero cuando tú buscas en otras traducciones, dice la traducción del lenguaje actual lo siguiente: cuando el esclavo o el siervo es necio, no bastan las palabras, solo los golpes obedece. ¿De qué golpes estamos hablando? De puertas cerradas, de divisiones en la familia, de divisiones en el trabajo, de falta de gracia en nuestra vida. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer ante los ojos de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, dice aquí que solo a golpes entenderemos. No esperemos los golpes. Disciplinémonos en las cosas de Dios. Cometes un error, mira, no lo escondas. Sacúdete y sigue adelante. El tiempo se está cortando, amados hermanos. Se acorta el tiempo. Y el Señor puede venir en cualquier instante. Alineémonos. Vayámonos al cielo juntos. Juntos. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Entendemos que la identidad de cada uno de nosotros será clave para cumplir la misión, en la visión de la familia, en la visión del trabajo, en la visión del ministerio, Señor.
Y en ese orden cronológico te lo digo porque hay un orden en ti, hay un balance. Es familia, trabajo e iglesia. Relación contigo está primero, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en este momento podamos, Señor, tomar la palabra y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a que nuestra fidelidad siga creciendo. Ayúdanos, mi Señor, porque sin ti no somos nada. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Ayúdale a mi hermano, a mi hermana, que en este momento están teniendo una batalla interna. Haz algo, Espíritu Santo, sobrenatural en cada uno de nosotros. Haz algo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Su nombre es